Las islas oceánicas son algunos de los más interesantes laboratorios naturales para investigar los procesos evolutivos, especialmente aquellos relacionados con la flora. En ellas hay plantas únicas, a menudo ampliamente diferentes de las que encontramos en las áreas continentales. En este sentido, Chile cuenta con uno de los lugares de mayor interés botánico en el mundo, el archipiélago de Juan Fernández. Se distingue por su composición vegetacional de máxima importancia científica. Este archipiélago está a 650 kilómetros de Chile continental frente a San Antonio. Son 3 islas: Robinson Crusoe o Mazatierra, Marinero Alejandro Selkirk o Más Afuera y Santa Clara. El conjunto tiene una superficie total de 18.300 hectáreas, con gran número de especies vegetales endémicas, es decir, propias y exclusivas del lugar. La flora se destaca también por estar emparentada con la de regiones tan alejadas y diferentes como Hawái, Nueva Zelanda, sur de Chile continental y la Antártida. En virtud de la reconocida trascendencia mundial de sus recursos, en 1935 el gobierno chileno lo declaró Parque Nacional y como tal se encuentra bajo la tuición y manejo de la Corporación Nacional Forestal, CONAF. En la isla, este organismo tiene como misión velar por la conservación de recursos naturales autóctonos y al mismo tiempo lograr la recuperación de las áreas que por distintas razones han sufrido una mayor alteración. Juan Fernández, como Parque Nacional, posibilita la investigación científica compatible con la estricta conservación, cumpliendo así la función de laboratorio natural y viviente en el cual los científicos pueden investigar los fenómenos espontáneos que en él se dan, especialmente en relación con su flora. Es así como en enero de 1980, un grupo de científicos chilenos y norteamericanos realizó una trascendental expedición botánica al archipiélago para estudiar toda la flora en general y en forma especial las plantas denominadas compuestas arborescentes. Plantas con flores de aspecto muy diverso y que crecen en todo tipo de climas, y que en Juan Fernández conforman uno de los más notables elementos de la flora nativa. Se encuentran en las grandes alturas de las islas principales y en lugares bastante inaccesibles, y algunas especies son muy escasas. Los expedicionarios volaron desde Santiago y arribaron al aeropuerto de La Punta, ubicado en la parte este de la isla Robinson Crusoe. El grupo estaba integrado por 2 investigadores de la Universidad de Ohio, de los Estados Unidos, y 5 chilenos del Departamento de Botánica, del Instituto de Biología de la Universidad de Concepción. Robinson Crusoe, con una superficie de 9.300 hectáreas, es la mayor de todas las islas y la única que cuenta con una población estable, como consecuencia de su topografía accidentada, caracterizada por profundas quebradas y cordones montañosos muy escarpados y abruptos, agudas cumbres y acantilados casi verticales. Prácticamente no existen extensiones planas, a excepción de esta pista de aterrizaje distante del poblado. El grupo debió bajar desde el aeropuerto hasta la Bahía del Padre, para allí embarcarse en botes de pesca y llegar, después de un recorrido bordeando la isla durante más de 2 horas, hasta el pueblo de San Juan Bautista, en la bahía de Cumberland. En esta travesía, el que llega a la isla tiene su primera experiencia con el mar que circunda el archipiélago. A pesar de su transparencia, en algunos sectores, las corrientes marinas, relativamente fuertes y variables, determinan un océano agitado y difícil para la navegación en embarcaciones menores. Con la colaboración de CONAF, los expedicionarios dispusieron de alojamiento y lugar de trabajo en el área de administración del parque, además del material y equipo necesarios para facilitar las tareas de investigación. Una de las primeras salidas a terreno para colectar las muestras fue por el sendero al mirador de Selkirk.
Se encuentra a una altura de 500 metros y para llegar hasta allí hay que cubrir una distancia de 2,5 kilómetros por un camino siempre ascendente. El mirador es uno de los sitios más importantes de la historia de la isla y constituye una atracción turística con una gran visión panorámica. En este lugar, día a día, durante más de 4 años, el marino escocés Alejandro Selkirk escrutaba ansiosamente el horizonte en busca de la nave salvadora, que le permitiera abandonar su dominio solitario para volver algún día a sus semejantes y quizás retornar a su tierra natal. Selkirk fue abandonado en Masatierra en el año 1704 y fue rescatado en 1709. Al regresar a Inglaterra, inspiró a Daniel Defoe para escribir su obra Robinson Crusoe. Durante el largo periodo que permaneció en la isla Alejandro Selkirk, aprendió a sobrevivir, adaptándose a todas las limitantes que le ofrecía su destierro. Esta adaptación obligada por las condiciones naturales es también un fenómeno que caracteriza a las plantas de los suelos isleños. Las islas Juan Fernández son singularmente atrayentes por el alto grado de radiación adaptativa de la flora nativa. La radiación adaptativa está relacionada con la evolución de las especies dentro de diferentes medios ambientes. Por lo tanto, es importante para los investigadores examinar críticamente las zonas de vegetación en las cuales se hace cada colección. En este caso, el trabajo en terreno es fundamental, ya que se puede contar con plantas vivas que a menudo proporcionan mayor información que las muestras de herbario. En los alrededores del mirador se destaca una diversidad de especies de helechos endémicos. En los lugares más húmedos se encuentran helechos de textura delgada y pequeño tamaño. En otros lados se observan trepadores y también los epífitos, que presentan la particularidad de vivir sobre otras plantas utilizándolas como soporte. También se encuentran los helechos arbóreos, que tienen esta forma definida, con tallos erectos, leñosos y sin ramificaciones. En otros puntos del lugar se distinguen diferentes especies propias del archipiélago, como la peperomia fernandesiana, denominada también congonilla, y las guneras, conocidas como pangues. Estos últimos en el continente reciben el nombre común de nalcas, que acá en Juan Fernández logran alcanzar un tamaño y proporciones mucho mayores. En los bosques de las montañas altas se distribuye un mayor número de arbustos y también varias especies arbóreas como canelo, luma de mazatierra y chonta. También se observa matorrales, siempre verdes, que sustituyen a las formaciones boscosas en aquellos lugares en que éstas se encuentran limitadas, fundamentalmente por las condiciones del terreno. Asimismo, en el mirador se puede observar las notables variaciones meteorológicas que se presentan en un mismo día. En muy corto tiempo, pueden cambiar desde un cielo despejado a una lluvia intensa. La humedad y precipitaciones son mayores en las partes altas de la isla, las que permanecen cubiertas durante la mayor parte del tiempo por nubes que producen cerradas neblinas. La constante presencia de neblinas permite el establecimiento de esta vegetación tan exuberante, especialmente de los helechos. Al continuar la expedición por la quebrada de Villagra, el panorama se amplía al observar la profundidad de esta depresión del terreno. Los botánicos persisten en la colecta de las muestras y en algunas oportunidades deben arriesgar su seguridad física para alcanzar aquellos ejemplares que se encuentran en lugares difíciles y peligrosos.
Mientras una parte del grupo seguía por Villagra, los doctores Stiusy y Sanders permanecían en el sector del mirador, herborizando las muestras recogidas durante el día. Este es un trabajo rutinario que requiere paciencia, orden y muchos conocimientos previos. A pesar de la escasa luz reinante, la herborización debe completarse para continuar en la noche con el proceso de secado, que asegure la correcta conservación de los ejemplares. Este grupo de islas, además de la verde belleza de sus parajes, habla en muchos de sus rincones de historias de piratas, deportados políticos de comienzos de la República y libros de aventuras. El archipiélago fue descubierto el 22 de noviembre de 1574 por el navegante español Juan Fernández, quien debió alejarse de las costas continentales para evitar los vientos y corrientes que dificultaban la navegación a vela entre el Callao y Valparaíso. La Tercera Guerra entre España e Inglaterra, en 1738, tuvo repercusiones en la isla, que se transformó en importante punto de llegada para el contrabando y el establecimiento de bases estratégicas para los barcos ingleses que bloqueaban las rutas entre España y sus colonias. Durante esta época, se explotaron en forma descontrolada los recursos naturales de las islas, situación que se intensificó en los 50 años siguientes. A mediados del siglo XVIII, llegó un grupo de colonos que fortificaron y fundaron el pueblo de San Juan Bautista, cuyas edificaciones desaparecieron un año más tarde a raíz de un fuerte maremoto, con el cual se perdió también una parte de la población. La isla llegó a tener 7 fortines, de los cuales aún es posible encontrar restos, siendo los más importantes los del fuerte Santa Bárbara, en actual proceso de restauración. Una de las experiencias más significativas de la expedición fue el viaje a la isla más afuera. Los profesores Stiusy, Sanders, Arriagada y Rodríguez integraron el grupo que al anochecer se embarcó en la goleta langostera Carlos Darwin, embarcación que efectuaba uno de sus viajes regulares para transportar langostas. Mientras tanto, los profesores Martí Corena, Parra y Ugarte permanecían en Robinson Crusoe, recolectando muestras en lugares como Salsipuedes, Sendero a la Plazoleta El Yunque, Puerta de Trancas, El Camote y el borde superior de Vaquerías. A la mañana siguiente, después de 12 horas de difícil travesía, los viajeros arribaron a la isla. Más afuera presenta una topografía más accidentada y aparece como un macizo peñón surcado por enormes y profundas quebradas. Esta es la isla del archipiélago que ha sufrido la menor influencia humana. La utilización de los terrenos desde su descubrimiento ha sido temporal y circunstancial. Aquí, en Más Afuera, el trabajo de recolección ofrecía a los investigadores nuevas perspectivas. En la quebrada de las Casas se pueden distinguir diferentes formaciones vegetacionales. Su distribución está determinada
por el clima, el suelo y la altura. Por sobre las piedras y bordeando el arroyo, los botánicos se internaron hacia lo más profundo de la quebrada, donde la vegetación se fue ofreciendo a la vista de los interesados visitantes. Sobre los 300 metros, la flora aumenta sustancialmente. En las partes interiores de las quebradas, de paredes casi verticales, se descubre un denso tapiz de pangues, de un tamaño mucho mayor que las especies existentes en la isla Robinson Crusoe. Las dificultades del terreno se hacen cada vez más manifiestas. Grandes rocas interceptan el paso, pero no disminuye con ello el interés por alcanzar los lugares donde la flora es más espesa y de un color verde más intenso. Es allí donde el pangue y algunas especies de helechos alcanzan formas más gigantescas. La belleza del paisaje impresiona y sobrecoge a la vez. De las frías paredes de un laboratorio, los investigadores se encuentran de pronto inmersos en la realidad más auténtica de la naturaleza. Una realidad que escapa a veces de la imaginación, pero que realmente existe en las grandes alturas y en lo más profundo de las quebradas de este parque nacional. En más afuera existen aproximadamente 25 arroyos, los que en su mayoría se originan en la parte más elevada. También algunas cascadas de gran belleza, que en algunos casos alcanzan alturas impresionantes. Hay que regresar al poblado para continuar la tarea y analizar el trabajo del día. La humedad del terreno dificulta el descenso, el que en ciertos momentos se hace más difícil y complicado. A ello hay que agregar un cierto cuidado al transportar las bolsas que guardan las muestras colectadas durante la jornada. Durante la época de la colonia se estableció en más afuera un recinto penal para criminales y reos comunes. De estas rústicas construcciones de piedra, levantadas por los mismos presidiarios, solo se conservan algunas ruinas, como fiel testimonio del paso de los años. Actualmente la isla permanece deshabitada entre el 15 de mayo y el 15 de octubre de cada año, época que corresponde al período de veda de la langosta. El resto del tiempo se establecen allí unos 15 pescadores provenientes de Mazatierra, con sus respectivos grupos familiares, conformando una población aproximada de 60 personas. El poblado de las casas se encuentra en la entrada de la quebrada del mismo nombre.
Aquí las condiciones del mar son muy difíciles y variables. Para facilitar la tarea en el embarcadero se utiliza un winche, una rueda con un cable de acero enrollado que se une al bote. Así se logra disminuir el peligro de las aguas y se da una mayor seguridad a la embarcación que lucha contra las olas. En todos sus aspectos, la vida del isleño está asociada al mar. De él extrae la langosta, crustáceo en el cual se basa la economía de la isla. La langosta habita las aguas circundantes del archipiélago. Se captura con trampas submarinas hasta 4 kilómetros mar adentro y en profundidades que oscilan entre 10 y 150 metros. Las trampas se revisan periódicamente y de allí se retiran solamente los ejemplares cuya caparazón alcanza 11 centímetros y medio de largo. Aquellos que no reúnen las tallas mínimas son devueltos al mar. El resto se mantiene en los viveros en espera de ser transportados al continente, ya sea por avión o en las bodegas de la goleta Carlos Darwin, perteneciente a la cooperativa de pescadores Juan Fernández. Esta goleta viaja una vez al mes al archipiélago para retirar las langostas de las 2 islas principales y trasladarlas hasta el puerto de Valparaíso, donde se centraliza su comercialización. La langosta, junto con el pescado, constituye el principal alimento de los isleños. La preparan de muy diversas maneras, con la participación de toda la familia. La isla de Masafuera, como parte del Parque Nacional, cuenta con un encargado de CONAF, quien además de velar por la preservación de la flora y fauna del lugar, también colabora en el desarrollo de proyectos de investigación, otorgando las facilidades del caso. Así los botánicos pudieron disponer de un recinto para almacenar las muestras y realizar allí el trabajo necesario. A pesar de que la permanencia en Masafuera solo se extendió a 4 días, el grupo logró reunir una gran cantidad de material que debía ser herborizado, convenientemente prensado y secado para transportarlo hasta el continente. Entre las plantas colectadas en esta isla se destaca una diversidad de especies endémicas, tales como Robinsonia masafuerae, más conocida con el nombre común de resino. También hay pangue en una versión propia del lugar, por lo que se la denomina científicamente Gunera masafuerana. Otra de las especies endémicas más conocida es el Raphitamnus venustus, árbol que los isleños llaman Juan Bueno. También se recolectó gran cantidad de material para realizar ciertos estudios químicos. Es interesante destacar que existen muy pocos antecedentes sobre la evolución química de plantas con flores en suelos isleños, ya que solo se han efectuado algunos estudios sobre determinados géneros
en las islas hawaianas. En esto radica la importancia de realizar una investigación comparativa más completa sobre la química de la flora de Juan Fernández, con énfasis en las compuestas. Por eso, esta investigación viene a ser el primer estudio para este grupo de plantas en cualquier área isleña. Tomando en consideración que estas compuestas arborescentes tienen hojas relativamente grandes, todo el material se logró obtener fácilmente, sin que se produjera alguna alteración seria en las plantas, velando de esta forma por la preservación de los recursos. Y en el interior de herméticos cajones se guarda el precioso material que servirá de base para la realización de nuevas e importantes investigaciones. Cuando termine el día, más afuera se irá perdiendo en la oscuridad. Allá en el poblado y en las grandes quebradas, se guardarán para siempre muchas experiencias vividas por los expedicionarios en sus recorridos por lugares tan interesantes como las Tres Torres y el Cerro Los Inocentes. La nueva travesía se perfila con mejores augurios y la pesada nave se desliza llevando en sus bodegas las codiciadas langostas y el producto del esfuerzo de los entusiastas botánicos. El sol emerge desde el fondo del océano y más a tierra se insinúa en lontananza. Los tibios rayos del amanecer resaltan toda la belleza del paisaje y el mar se ofrece tranquilo y calmo para hacer más perfecta esa armonía. Para aquellos que observan desde el mar, resulta difícil imaginar la solitaria subsistencia de aquel marinero escocés llamado Alejandro Selkirk. En la costa, en una pequeña planicie del llamado Puerto Inglés, se encuentra la cueva de Robinson Crusoe, designada por la leyenda popular como el lugar donde Selkirk habitó. Este marinero fue abandonado en la isla sin más equipo que una Biblia, un cuchillo, un fusil, un hacha, una libra de pólvora, un poco de tabaco y una caja con ropa. Durante más de 4 años vivió su destierro solitario, utilizando la gruta como su única morada. La vida del desterrado y aquella que la imaginación de Daniel Defoe describe en su libro de aventuras se confunden en muchos aspectos, pero sin que existan antecedentes suficientes para confirmar esta creencia. Aún así, el lugar es sitio de interés para los turistas y la leyenda le confiere un mayor atractivo a la misteriosa isla. Debido a la topografía extremadamente accidentada, de origen volcánico, y a la gran inclinación que presentan las laderas, el archipiélago se caracteriza por poseer suelos de poca estabilidad y fácilmente deteriorables. Por esta razón y a causa de la existencia de una gran cantidad de ganado y conejos, se observa una avanzada erosión en todos los valles y la paulatina desaparición de la cubierta vegetal. Actualmente, alrededor de un 15% de la superficie total de la isla Robinson Crusoe se encuentra fuertemente erosionada, presentando una fisonomía de desierto absoluto. A este problema se suma la destrucción de la flora nativa, como consecuencia fundamental de la introducción de ganado y malezas desde el continente. La zarzamora y el maqui son las especies introducidas que más abundan en la isla y constituyen el principal peligro para el equilibrio natural. Esta plaga invade fuertemente los sitios abiertos
haciendo muy difícil el restablecimiento de la flora. A esto se suma la corta indiscriminada de algunas especies arbóreas autóctonas, factor que durante años ha afectado el equilibrio natural. Como una forma de solucionar en parte estos problemas, la Corporación Nacional Forestal ha instalado en el área de administración del parque un vivero destinado a recuperar algunas especies de muy lenta reproducción, tales como la palmera chonta, las papas silvestres y la col nativa. De este modo, CONAF ha logrado salvar estas especies endémicas, acelerando el proceso de germinación de las semillas dentro de los invernaderos. Desde el comienzo de su colonización, el archipiélago fue destinado a presidio para reclusos del continente. En 1815, después del desastre de Rancagua, fueron deportados a la isla numerosos patriotas que vivieron en condiciones muy difíciles y primitivas, pernoctando más de 3 años en cuevas que aún existen en la vecindad del pueblo y que dan una idea más clara de cómo debió ser su cautiverio. En 1877 llega a la isla Robinson Crusoe el barón Alfredo de Roth, quien con su actividad colonizadora sentó las bases de la actual población. Su llegada coincidió con una etapa de tranquilidad para la isla. Sin embargo, a principios de este siglo, en 1915, la Primera Guerra Mundial vuelve a ponerla en un plano de actualidad como lugar estratégico. Allí, en Bahía Cumberland, fue dinamitado el crucero alemán Dresden, el cual se encuentra hundido a 65 metros de profundidad y cuya odisea recuerda un monumento conmemorativo en el cementerio de la isla. Actualmente, Juan Fernández tiene una población que no supera los 600 habitantes, los cuales se encuentran ubicados en el pueblo de San Juan Bautista, en Bahía Cumberland. En general, el pueblo presenta cierta armonía con el paisaje natural y los turistas tienen la oportunidad de disfrutar y comprender los recursos naturales del parque. A esta conformación nativa escapa el Pangal, cómoda hostería de construcción moderna desde donde se puede disfrutar de una imponente vista de la bahía. Además de las casas de los isleños, se observan algunas cabañas típicas que contribuyen a conformar un ambiente más natural y rústico del archipiélago. El turismo deportivo ofrece un amplio campo de acción. La accidentada topografía y los paisajes que se observan hacen de Robinson Crusoe un lugar muy atractivo para las excursiones y el montañismo. A esto se suman las posibilidades de transporte que se reducen a caminar por los senderos primitivos y al uso de botes de pesca para recorrer el litoral. Se inicia otra interesante etapa de la expedición. Esta vez el destino final es la isla Santa Clara y el medio de transporte un rápido y seguro bote de CONAF. Para llegar hasta allá, se va bordeando todo el litoral. El mediodía lo sorprende en una zona de roqueríos de singular atracción. Son las loberías. Aquí habita el lobo de mar de 2 pelos, único mamífero autóctono que existe en el archipiélago. Durante la primera mitad del siglo pasado, esta especie endémica fue llevada casi a la extinción total como consecuencia de las cacerías organizadas para conseguir sus pieles.
En la actualidad existe un número aproximado de 1.500 ejemplares repartidos en las costas de las 3 islas. Santa Clara, con 500 hectáreas de extensión, es la menor de las 3 islas y la que, paradojalmente, presenta una proporción mayor de superficies planas. Carece de aguas superficiales y solamente después de lluvias intensas y prolongadas se pueden observar arroyos ocasionales. Dada esta escasez de agua, solo existen algunas especies de la familia de las gramíneas, que tienen utilidad como alimento forrajero para el ganado. En cierto punto de Santa Clara existe una formación rocosa separada del resto de la isla. En este peñón denominado Morro Espartán subsisten los únicos ejemplares de la especie endémica Chenopodium santaclarae. En esta oportunidad los botánicos lograron contabilizar una pequeña población de ellas que alcanza un total de 80 individuos. En las inmediaciones también observaron escasos ejemplares de Dendroceris litoralis y Dendroceris pruinata. Estas dos últimas son conocidas comúnmente como col. Es posible darse cuenta que estas especies endémicas aparentemente lograron salvarse de la acción del ganado por encontrarse en este peñón que por sus características rocosas se transforma en un lugar de difícil acceso, incluso para los mismos investigadores. Nuevamente de regreso a Cumberland, pero esta vez el recorrido comprende el otro lado de las islas, donde se manifiestan una vez más las cambiantes condiciones climáticas, la altura de los acantilados y la fuerza de las aguas. Así durante casi un mes, adaptándose a la naturaleza del mar y del terreno, los botánicos lograron recorrer día tras día los rincones más interesantes del archipiélago. A fines de febrero, los resultados alcanzados superaron las expectativas iniciales y gracias al apoyo de la Corporación Nacional Forestal, la expedición constituyó todo un éxito. Se logró recolectar una gran cantidad de material que servirá para realizar una diversidad de estudios nuevos y completar otros sobre aspectos interesantes de cada especie, fundamentalmente de la familia de las compuestas. También una parte de este material será depositado en los herbarios de la Universidad de Concepción y otra será enviada a importantes museos del mundo. Las muestras recogidas serán estudiadas desde un punto de vista morfológico, taxonómico, ecológico, químico y citológico. Los datos obtenidos se usarán para interpretar todo tipo de relaciones y lograr entender los diferentes esquemas de radiación adaptativa de las especies endémicas. Gracias al apoyo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica y de la National Science Foundation, esta investigación abre nuevas perspectivas para el desarrollo de los estudios botánicos en el mundo y viene a constituirse en el primer trabajo experimental que se realiza sobre un grupo de plantas de las islas del archipiélago de Juan Fernández. Al regresar al continente, los investigadores recordarán el cúmulo de experiencias vividas a la sombra de los cordones montañosos, en los escarpes de los cerros y junto a los arroyos que en el fondo de las quebradas corren a desembocar en el mar. Y también perdurarán en sus memorias todas aquellas vivencias que escaparon más allá de lo propiamente científico y que se confunden en semblanzas turísticas, socioeconómicas e históricas del legendario archipiélago. Y quizás, más adelante, tras la fina lente de un microscopio, se sentirán allí,
En la verde espesura de este parque nacional, donde la naturaleza se complace en exhibir la gama de una vegetación exuberante y única, que entrelaza lo exótico con lo imponderablemente bello.